Buen día, mi nombre es Andrés Sanzola, integrante del grupo número 2 de la materia Contabilidad Gerencial, adicionalmente conformado por Mixuhan, Elizabeth Hernández, Marlin Párraga y Ronnie Romero. Nuestro tema de presentación es análisis del punto de equilibrio y análisis de la relación costo-volumen-utilidad. Una de las etapas más interesantes y de gran utilidad y provecho dentro de la estructura organizativa de las empresas, sean empresas de diversos tipos, ya sean de fabricación de productos, o empresas de producción de algún rubro a nivel general, es el tema de la evaluación, planificación y toma de decisiones en relación a las finanzas que genera esta empresa como tal. Dentro de las diferentes técnicas de análisis que ayudan a esta evaluación, esta planificación para la toma de decisiones, tenemos que a nivel de contabilidad se han generado lo que son los análisis de costo, volumen, utilidad y los análisis de punto de equilibrio, con sus diferencias que ya las vamos a ver más adelante. Por ejemplo, el punto de equilibrio decimos que es cuando el ingreso total es igual al costo total. En cambio, en el análisis de costo, volumen, utilidad, tenemos una relación en donde la utilidad que se genera está pues condicionada a los costos que tenemos en esta organización, esta empresa, sean los costos variables y al volumen de venta por unidades producidas, pudiésemos decir como ejemplo, pues en un caso dado. Todo esto está conformado por teorías, fórmulas para cálculos y en esta presentación vamos a hablar específicamente sobre el análisis del costo, volumen, utilidad. Vamos a explicar sobre el punto de equilibrio, los supuestos básicos del punto de equilibrio, las fórmulas para el cálculo del punto de equilibrio, los efectos de los cambios en el punto de equilibrio, la aplicación de casos con técnicas de simulación, conclusiones y recomendaciones. Bueno, dentro de lo que es el análisis pues, de los conceptos de la técnica de costo, volumen y utilidad, tenemos que es un instrumento analítico útil para la planeación, control y toma de decisiones. Su objetivo es evaluar el efecto producido en las utilidades por combinaciones de costo y precio. Tenemos un efecto que puede ser un incremento o una ganancia en la utilidad debido a esa relación de costos y precios que se dan en proporción a un volumen que pudiese ser volumen de venta de un producto determinado como tal. ¿Para qué sirve? Sirve para analizar las consecuencias de cambios ocurridos en los costos y en el volumen de venta sobre las utilidades. Sus funciones principales son planear, controlar y tomar decisiones. Dentro de las ventajas y desventajas de la técnica de costo, volumen, utilidad tenemos lo siguiente. En las ventajas, permite determinar un punto general de equilibrio en una empresa que vende varios productos. Requiere un mínimo de datos, ya que solo se necesita conocer las ventas, los costos fijos y las variables. Simplicidad en su cálculo e interpretación. Simplicidad de gráfico e interpretación. En las desventajas tenemos lo siguiente, no es una herramienta de evaluación económica. Dificultad en la práctica para el cálculo y clasificación de los costos en fijos y en variables, ya que en algunos conceptos son semifijos y variables. No es apta para situaciones de crisis. No considera el valor del dinero en el tiempo. Uno de los puntos claves aquí en esta técnica definitivamente es la identificación de los tipos de costos como tal. Porque el saber identificar bien cuáles son los costos fijos, por ejemplo, y cuáles son los costos variables con sus diferentes, digamos, segmentaciones dentro de ese universo de información de la parte financiera, pues de la contabilidad de una empresa, es fundamental para poder llevar las ecuaciones y aunque son sencillas, pero es fundamental para llevar estas ecuaciones de manera correcta, pues, y que la técnica de verdad sea útil como tal. A continuación vamos a hablar del punto de equilibrio. El punto de equilibrio no es más cuando el nivel de producción donde los ingresos totales son iguales a los gastos totales. Viéndolo como una ecuación,
ingresos totales es igual a gastos totales. Y lo podemos definir con el siguiente gráfico. Por ejemplo, vemos en el eje Y, en el eje vertical, vemos lo que es la cantidad monetaria como tal, y en el eje X, eje horizontal, vemos a las unidades, que pudiesen ser cantidades de productos vendidos como tal. Si vemos en nuestra curva de ingresos, que es la curva azul, fíjense que ya empieza en el cero, ¿verdad? Que es donde tenemos cero ventas de ese producto en la empresa que estemos manejando. A medida que vamos teniendo unidades vendidas, la curva del ingreso va lógicamente aumentando en relación a la cantidad monetaria generada. Tenemos la curva anaranjada, que es la de costos totales. Si se fijan, esta curva no empieza en el cero. ¿Por qué no empieza en el cero? Porque tenemos unos costos fijos dentro de nuestra empresa, dentro de la organización que estemos evaluando, que por eso esta curva del costo total no parte del cero, porque ya existen estos costos fijos, así no venda el producto. Y a medida que vamos avanzando, vendiendo unidades de producto, se van generando los costos variables y tenemos el cambio en esta curva de costos totales. Donde se cruza la curva del ingreso con la curva del costo total es nuestro punto de equilibrio. Este gráfico es muy bueno, muy práctico, muy útil. Si nos fijamos muy bien, por debajo de ese punto de equilibrio que está graficado, ¿verdad? Estaríamos en un nivel de pérdida, y por encima de ese punto de equilibrio estaríamos en un nivel de ganancia como tal. Entonces, otra cosa que nos muestra este gráfico son las cantidades de unidades que necesito vender para estar en ese punto de equilibrio y las cantidades por encima de ese punto por las cuales entraría en ganancia. Igual con la cantidad monetaria, me permite conocer cuál va a ser la cantidad monetaria que necesito para estar en ese equilibrio de ingresos y costos, y la cantidad por encima por la cual ya entraría en un nivel de ganancias y utilidad. Y esto es muy importante pues para el análisis y toma de decisiones en una organización. Como elementos claves de para qué sirve el punto de equilibrio, ya habiendo analizado el gráfico anteriormente, tenemos lo siguiente. Permite la evaluación de estrategias dentro de una empresa o organización. Es una herramienta de planeación útil para la toma de decisiones y le permite a los gerentes conocer cuál es el punto mínimo a producir para evitar una pérdida, que es lo que analizamos en el gráfico. O sea, conocemos cuáles son el número de unidades que necesitamos producir para estar en equilibrio, cuáles son el número de unidades por encima para estar en ganancia, y por debajo del punto de equilibrio, o sea, vendría la pérdida, pues. Entonces esto nos permite evaluar y tomar decisiones en una organización como tal. Buenos días, mi nombre es Mixu Han y para continuar el mismo orden de ideas del compañero Andrés, podemos decir que el punto de equilibrio no es más que una herramienta financiera que se encarga de determinar el punto en el cual las ventas cubren los gastos y los costos operacionales. Este puede expresarse en valores, en unidades y en porcentajes. Todo depende de la fórmula que se utilice para su cálculo. Podemos decir que si la producción de un producto se encuentra por debajo de este punto, entonces estamos en una pérdida. Y si por el contrario la producción de un producto se encuentra por encima de este punto, podemos encontrarnos en ganancias. En conclusión, el punto de equilibrio no es más que el punto mínimo de producción que se requiere para cubrir los costos totales. Vamos a hablar algunos objetivos principales de este punto de equilibrio, entre los cuales tenemos proyectar las utilidades como objetivo principal, efectuar análisis de sensibilidades, toma de decisiones, determinar el margen de seguridad y definir el nivel de actividad en el que debería trabajar la empresa. Existen varios métodos para el cálculo de este punto de equilibrio, entre los cuales tenemos el margen de contribución, el método gráfico y el método algebraico. Para hablar un poco de conceptos claves que nos ayuden a entender un poco más este modelo, vamos a hablar un poquito sobre el margen de contribución. El margen de contribución lo podemos conseguir
como margen de contribución total, margen de contribución unitario y margen de contribución porcentual. El margen de contribución total no es más que el exceso de las ventas totales sobre los costos variables totales que quedan disponibles para cubrir los costos fijos y las utilidades deseadas de una empresa. Matemáticamente lo podemos calcular de la siguiente manera: los ingresos totales menos los costos y los gastos variables totales. El margen de contribución unitario no es más que el precio de venta de un producto menos los costos variables incurridos para producir ese producto. Y matemáticamente lo podemos calcular de la siguiente manera: como el precio de venta menos los costos y gastos variables unitarios. Por último, el margen de contribución porcentual no es más que el valor que sirve para realizar una comparación entre el margen de contribución total de la empresa o compañía y las ventas que se producen en la misma. Matemáticamente lo podemos calcular mediante la siguiente fórmula, la cual sería margen de contribución entre las ventas. Todo modelo tiene un supuesto. Vamos a hablar un poco sobre los supuestos básicos del punto de equilibrio. Vamos a mencionar 6. En el primer lugar tenemos que cualquier cambio en el volumen de ventas no afectará el precio por unidad. ¿Por qué esto es un supuesto? Bueno, lógicamente en la práctica los volúmenes sí pueden afectar el precio. En segundo lugar tenemos que todos los costos se pueden clasificar en fijos y variables. Más que un supuesto, esto se podría ver como una premisa. En tercer lugar tenemos que el total de costos fijos será el mismo para todos los volúmenes. Bueno, siempre y cuando consideremos que los costos fijos se mantengan constantes durante la capacidad de producción. En cuarto lugar tenemos que los costos variables cambian en proporción directa con el volumen de ventas. Esto también pudiera verse como una premisa. En quinto lugar tenemos que el volumen de la producción es igual al volumen de las ventas. Bueno, este tipo de modelo no toma en consideración el inventario. Y en sexto lugar tenemos que el volumen es el único factor de importancia que afecta el costo. No siempre el volumen es el único factor de importancia que afecta el costo. También lo puede verse afectado por la eficiencia y por las consecuencias del precio. Así como todo modelo tiene sus supuestos, todo modelo también tiene sus limitaciones. Vamos a hablar un poco sobre algunas limitaciones del punto de equilibrio. En primer lugar, tenemos que se basa en el supuesto de que todos los costos y gastos se pueden separar claramente en componentes fijos y variables. Supone que los costos fijos permanecen constantes en todos los niveles de actividad. También supone que los costos variables varían proporcionalmente con el volumen de producción. La suposición del que el precio de venta se mantiene sin cambios da una línea recta de ingresos que puede no ser cierta. Asume que las condiciones del negocio pueden no cambiar, lo que no es cierto. Supone de que solo se produce un producto o que la combinación de productos no se modificará. La distribución del costo fijo sobre una variedad de productos plantea un problema. Supone que las cantidades de productos y ventas son iguales y que no habrá cambios en el stock de apertura y cierre del producto terminado. Y por último, el análisis de equilibrio no toma en consideración la cantidad de capital empleado en el negocio. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elisa Hernández, soy ingeniero químico. Para continuar con la ponencia, les voy a hablar sobre el punto número 3, fórmulas para el cálculo del punto de equilibrio en unidades físicas y monetarias. ¿Cómo obtener el punto de equilibrio? Cuando se habla de punto de equilibrio, necesariamente se debe hablar de planeación financiera dentro de las empresas y tomar en cuenta los ingresos esperados como uno de los puntos más importantes. Y para esto, los análisis financieros utilizan las herramientas más exactas, como es el punto de equilibrio. Porque al conocerlo, la empresa sabrá el nivel de ventas necesario con el cual se cubrirán los costos y gastos totales de los cuales se incurrirá para la adquisición o elaboración de un producto. Pero definamos un poco mejor lo que es el concepto, reforzando un poco lo de la sección anterior ya expuesto por mi compañera. El punto de equilibrio se define como el nivel de ventas de cifras monetarias
o en unidades por vender en la cual la empresa no gana ni pierde. Es decir, el nivel en el cual el margen de contribución cubre los costos fijos y se define como margen de contribución a la diferencia entre el precio neto de venta y el costo unitario variable. Una vez establecida cuál es la función o la utilidad del punto de equilibrio dentro de la planeación de las empresas, debemos decir que esta herramienta financiera se utiliza generalmente con sus dos modalidades, que son punto de equilibrio económico, que es la cantidad monetaria, la cantidad de dinero, y el punto de equilibrio en unidades de producción. Para obtener cualquiera de estas cifras, tomaremos en cuenta los costos fijos y los costos variables principalmente, y luego se planean las fórmulas para obtener el punto de equilibrio en sus dos formas. Como pueden visualizar en la diapositiva, tenemos dos fórmulas, que son las que generalmente se utilizan para el cálculo del punto de equilibrio. Para el punto de equilibrio económico tenemos la siguiente ecuación: los costos fijos entre los costos variables y ventas netas. El punto de equilibrio en unidades de producción tenemos los costos fijos y las siglas MCU, que significan el margen de contribución unitario, también puede ser definido como costo variable unitario. Para entrar en contexto, veamos a continuación los pasos necesarios para hallar y analizar el punto de equilibrio. Primero, definir los costos. En primer lugar, debemos definir los costos. Lo usual es considerar como costo a todos los desembolsos, incluyendo los gastos de administración y de venta, pero sin incluir los gastos financieros ni a los impuestos. Clasificar los costos en costos variables y costos fijos. Una vez que hemos determinado los costos que utilizaremos para hallar el punto de equilibrio, pasamos a clasificar o dividir esto en costos variables y costos fijos. Los costos variables, estos costos sí varían de acuerdo con los cambios en los niveles de actividad. Están relacionados con el número de unidades vendidas, volumen de producción o número de servicios realizados. Un ejemplo de estos costos son materia prima, mano de obra directa, combustible, salario por horas, etc. Dentro de los costos fijos, que son los costos que están afectados por las variaciones en los niveles de actividad de unidades vendidas, el volumen de producción o número de servicios realizados, es decir, si bajan o suben las ventas, estos costos aún deben cubrirse. Un ejemplo de estos costos fijos serán los sueldos del personal administrativo o quizás la renta de un local, depreciación, seguro, entre otros. Hallar el costo variable unitario o margen de contribución unitario. Como pudieron verlo en la sección anterior, ambas siglas se utilizan para determinar este valor, el cual se obtiene restando el precio de venta del costo variable unitario si el punto de equilibrio es una unidad de producción. Cuarto, aplicar las fórmulas del punto de equilibrio. El resultado de la fórmula será en física o unidades monetarias, dependiendo de la modalidad de herramienta financiera que utilicemos. Quinto, comprobar resultados. Una vez hallado el punto de equilibrio, pasamos a comprobar los resultados a través del uso del estado de resultados. Y por último, analizar el punto de equilibrio. Una vez que se haya hallado el punto de equilibrio y comprobado en el estado de resultados, pasamos a analizarlo. Por ejemplo, para saber cuánto necesitamos vender para alcanzar el punto de equilibrio, cuánto debemos vender para lograr una determinada utilidad. ¿Cuál sería en este caso nuestra utilidad si vendiéramos para determinada cantidad de productos, etcétera? En esta sección vamos a ejemplificar cómo se puede obtener el punto de equilibrio en cifras monetarias a través del siguiente ejercicio. Si una empresa X tuvo como ventas netas 10.000 en un periodo de 3 meses dentro del 2015, de costos variables fueron 4.000 y de costos fijos 5.000, para obtener el punto de equilibrio para el próximo periodo, ¿cómo sería? Como se puede observar en este ejercicio, ya fueron definidos los costos y los datos están clasificados en costos fijos y variables. En este caso, aplicamos el método de la ecuación directamente para obtener el punto de equilibrio en unidades monetarias. Sustituyendo
los valores en la fórmula, pueden visualizar el resultado de 8.333,33. Como se puede observar en este caso, este sería el punto de equilibrio y serán las ventas para el próximo periodo. Para obtener los costos variables también para ese periodo, podemos multiplicar el punto de equilibrio por el resto del entero. Si se fijan en la fórmula, los costos fijos se dividen por 0.6 y el resto sería por 0.4. También se puede observar que nuestras ventas igualan nuestros costos. Por lo tanto, el 0 que se fijan en el pequeño estado de resultados, al final, el 0 equivale a que la empresa no gana ni pierde. En esta sección vamos a mostrar un ejemplo para hallar el punto de equilibrio en unidades de producción. Si una empresa X vende un producto al precio de 50 bolívares, su costo variable unitario es de 30 y sus costos fijos son de 5.000. Para obtener el punto de equilibrio en unidades, ¿cómo sería? Sustituyendo de forma simple en la fórmula, vemos que el punto de equilibrio lo obtenemos dividiendo los costos fijos entre el diferencial del precio de venta con los costos de venta. Esta diferencia, a saberse, representa el margen de contribución unitaria. Recordemos que para obtener ese margen de contribución, que en este caso, como se puede visualizar en el ejercicio, es 20, le restamos al precio de venta el costo variable unitario. Sustituyendo todos estos valores en la ecuación general, nos da un valor de 250 unidades. Para comprobar nuevamente, lo haremos mediante un sencillo estado de resultados. Como pueden visualizar, aquí también el resultado será 0 por el punto de equilibrio, que en este caso serán los 12.500 bolívares, solo que se habrá obtenido en unidades de producción. Utilizando los datos del ejercicio anterior, de igual forma podemos obtener el punto de equilibrio de la siguiente manera, a través de la siguiente fórmula: punto de equilibrio igual al margen de contribución unitario entre el precio de venta unitario. Sustituyendo en la fórmula los valores, nos da un valor de 0.4. Finalmente, para obtener el punto de equilibrio, debemos dividir los costos fijos entre 0.4, lo que nos daría un resultado de 12.500. Y para obtener los costos variables, también le restamos al entero 0.4, es decir, 1 menos 0.4 igual a 0.6, que será la cantidad de los 7.500 bolívares. Utilizando los mismos datos, quedaría el estado de la siguiente forma. Recordemos que las ventas netas serán el punto de equilibrio esperado. Estas fórmulas son las más utilizadas, pero lo más importante sobre el punto de equilibrio es que debemos aprender a interpretarlo para que al momento de realizar alguna planeación financiera en alguna empresa, sepamos cómo obtener de esta los mejores beneficios y para la buena toma de decisiones. Interpretación del punto de equilibrio. Debemos tener muy claro que cuando el punto de equilibrio está muerto, indica que no se pierde ni se gana nada. Prácticamente los ingresos que recibe la empresa nada más sirven para poder pagar los gastos. Cuando un emprendedor decide comenzar operaciones, uno de los principales puntos que debe saber es precisamente este, debido a que en un inicio no se cuenta con piezas y debe venderse para quedar tablas. Tampoco se tiene clientes, ni mucho menos los ingresos que se desearían tener. Para poder calcularlo, debemos saber con exactitud el monto total de ventas que hemos tenido. Obviamente, se deberá tomar el importe, ya que el impuesto le pertenece al Estado. También deberemos tener perfectamente identificados cuáles son los tipos, nuestros gastos fijos y gastos variables, como ya lo hemos comentado anteriormente. Muchas veces hemos escuchado sobre este tema, pero tampoco se ha explorado en la mayoría de las empresas, debido a la falta de conocimientos. El paradigma de que no son necesarias las finanzas para saber si un negocio va bien o va mal.
Lo correcto que se deberá hacer inmediatamente después de haber calculado el punto de equilibrio es obtener el indicador de la tasa de crecimiento sostenible, el cual es un indicador que es capaz de medir la congruencia que hay entre el rendimiento de los activos y el endeudamiento de la empresa. Muchas gracias. Hola, yo soy Marlene Párraga. Yo les voy a hablar de los efectos de los cambios en el punto de equilibrio. El punto de equilibrio varía cuando cambia cualquiera de los tres factores que se usan para determinarlo. Dentro de estos tres factores tenemos costos fijos totales, el precio de venta por unidad, costos variables por unidad. Ahora vamos a hablar a detalle cómo afecta el cambio de cada uno de ellos al punto de equilibrio. Los costos fijos. El punto de equilibrio cambia en la misma dirección en que se modifican los costos fijos. Es decir, si aumentan los costos fijos, se incrementará el punto de equilibrio porque deben venderse más unidades con el fin de cubrir los gastos de los costos fijos mayores. Aquí podemos ver estos dos casos, que en el caso 1 los costos fijos son de 30.000 y en el caso 2 el costo fijo es de 40.000. Vemos que cuando incrementamos el costo fijo se incrementa el punto de equilibrio y que el caso 1 con respecto al caso 2 hubo un incremento de 33.33% en los costos fijos y fue proporcional al punto de equilibrio. Esto es importante acotar que para que se mantenga esta relación se debe mantener que los ingresos totales y el costo total deben de ser lineales. Es decir, que puedan representarse por medio de una línea recta. Ahora, el precio de venta. Cuando varía el precio de venta, el punto de equilibrio cambia en dirección opuesta al cambio en el precio de venta. Es decir, si una firma puede aumentar su precio de venta, se requerirá vender menos unidades para lograr su punto de equilibrio, o viceversa. Si el precio de venta disminuye, se debe vender más unidades. Veamos estos casos. En el caso 1, el precio de venta es 9 y en el caso 2, el precio de venta es 11. Vemos que en el caso 1, el punto de equilibrio es mayor y en el caso 2, el punto de equilibrio es menor. Existe una disminución con respecto al caso 1. Los costos variables. El punto de equilibrio cambia en la misma dirección en que varía el costo variable por unidad. Esto se debe a que el costo variable por unidad aumenta a medida que disminuye el margen de contribución por unidad, lo que conlleva a que se deban vender más unidades para cubrir los gastos fijos. Aquí podemos observar que en el caso 1 los costos variables por unidad es 1 y en el caso 2 los costos variables por unidad es 4. Y podemos observar que el punto de equilibrio en unidades incrementa de 3.750 a 6.000 unidades. A continuación, mi compañero. Mi nombre es Rodney Romero y a continuación les voy a hablar del análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad es el primer paso antes de tomar cualquier decisión dentro de una empresa, especialmente cuando se llevará a cabo un proyecto de inversión. Y esto es bastante razonable, ya que se manejará un flujo de capital, por lo cual lo podemos definir como una herramienta que se utiliza para identificar las variables que influyen en los resultados del proyecto a través de una simulación para establecer diferentes escenarios y tomar las mejores decisiones. Cuando realizamos un análisis de sensibilidad, nos basamos en datos
de una tendencia histórica, especialmente cuando ésta se ha mantenido estable a lo largo del tiempo. Entre los objetivos principales del análisis de sensibilidad podemos mencionar diseñar y elegir las mejores acciones que colocarían a la empresa en un lugar deseado por la administración. Permitir a una empresa predecir cuáles serán los resultados que se obtendrán con un proyecto. Su importancia radica en que amplía las perspectivas de los gerentes con respecto a los posibles resultados que podrían ocurrir antes que se comprometan los costos. Y es importante que los gerentes estén preparados y capacitados para tomar decisiones veraces y oportunas cuando se enfrentan a un problema. A continuación vamos a hablar de las ventajas y limitaciones. Las ventajas. Permite experimentar con un modelo de sistema y no con el sistema real. Facilita la proyección de hechos futuros y detecta cuál será la reacción del sistema real. Ayuda a que la empresa conozca con anticipación los efectos que pueden ocurrir con la liquidez y la rentabilidad antes de comprometerlos con una acción determinada. Se logra analizar en forma independiente cada una de las variables que integran el modelo. Y disminuye el riesgo del negocio cuando se enfrenta a un problema, al elegir la acción adecuada basada en información objetiva. Limitaciones. Requiere del personal calificado para ejecutar y evaluar los resultados del análisis. A continuación, les voy a hablar de un caso práctico general bastante sencillo para que todos podamos comprender cómo funciona el análisis de sensibilidad. Tenemos una empresa que está comercializando un producto determinado. Esta tiene unas condiciones iniciales, unos costos fijos de 2.000, un precio del producto de 200 y un costo variable por unidad de 100. Vamos a determinar el número de unidades que tengamos que vender para alcanzar nuestro punto de equilibrio. Con estas condiciones iniciales podemos observar que con 20 unidades vendidas alcanzamos nuestro punto de equilibrio. Si queremos una utilidad de 1.200, de 1.600 o de 2.000, aquí podemos observar el número de productos que se deben vender. Ahora, si empezamos a hacer sensibilidad a nuestro caso y cambiamos una variable, en este caso subimos el costo variable de 100 a 120, podemos ver cómo se incrementa nuestro punto de equilibrio. Subió de 20 a 25, lo cual es bastante razonable, ya que estoy aumentando un costo. Este tipo de análisis puede ser unidimensional o multidimensional dependiendo la cantidad de variables que yo pueda mover, que yo pueda variar, valga la redundancia. En este caso vemos cómo ajustamos los costos fijos a 2.200 y volvemos a bajar el costo variable por unidad a 100 y vemos cómo varía nuevamente el punto de equilibrio y las diferentes utilidades. Si hacemos otra sensibilidad y variamos el precio, los costos fijos y el costo variable, vuelven a variar toda la cantidad de productos que yo tengo que vender para alcanzar mi punto de equilibrio y para alcanzar una utilidad determinada. En este caso es importante mencionar que esto es un caso bastante simple, sencillo, práctico que les estamos mostrando. Sin embargo, los modelos complejos podemos ver variaciones de múltiples variables, como son los niveles de financiamiento, los costos de insumos particulares, los intereses pagaderos a los bancos, entre otras cosas. A continuación, vamos a hablar de algunas conclusiones. 1. El análisis que resulta del punto de equilibrio en sus modalidades ayuda a la toma de decisiones en las tres diferentes vertientes sobre lo que cotidianamente se tiene que resolver y revisar el avance de una empresa, al vigilar que los gastos no se excedan y las ventas no bajen de acuerdo a los parámetros establecidos. 2. El modelo costo-volumen-utilidad no solo es útil en la proyección de utilidades, sino también en otras áreas de toma de decisiones, como es el caso de la determinación de precios, selección de canales de distribución, decisión ante alternativas de fabricar o comprar
y determinación de métodos de pago de producción alternativos. 3. El punto de equilibrio variará cuando cambia cualquiera de los 3 factores que se usan para determinarlo. Recomendación: entender la importancia del análisis del punto de equilibrio como herramienta estratégica, ya que el mismo ayuda a observar los impactos de diferentes alternativas y estrategias. Muchas gracias por su atención.